Así que un poco ella es la que va a ir coordinando esta jornada en conjunto conmigo. Así que, si les parece, la doctora Montolio, empezamos con el caso de... Buenas tardes a todos. Empezamos por el caso de Misiones. La doctora Vanina Ror. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanina Ror, yo soy residente de cirugía pediátrica en el Hospital Fernando Barreiro, de Posadas Misiones. A ver, para compartir pantalla. ¿Se ve? Todavía no. ¿Podés poner para compartir? No, no se ve. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, en esta oportunidad queríamos compartir con todos ustedes un caso de una niña de sexo femenino de 12 años de edad, sin antecedentes perinatológicos ni patológicos, a destacar, deportista, cuyos antecedentes ginecológicos fueron la menarca en diciembre del año pasado y la fecha de última menstruación en febrero de este año. Ella consulta en marzo en la ciudad de origen por distensión abdominal sin otro síntoma acompañante, en el cual en ese momento se le asumió el cuadro como un aumento de peso debido al sedentarismo. Posteriormente, en el mes de junio, comienza con amenorrea, acompañado también del aumento de la distensión abdominal que le generaba disnea, por lo cual consulta nuevamente y se le realizan exámenes complementarios, el cual incluye una tomografía en origen, donde se evidencia una tumoración abdominal, se realiza interconsulta con el servicio de oncología y cirugía de este nosocomio. Al examen físico, la paciente se presentaba compensada hemodinámicamente, sí a nivel abdominal presentaba una gran distensión abdominal que era simétrica, a la palpación era dura, depresible, escasamente y no dolorosa. Además, presentaba también adenopatías inguinales a predominio izquierdo. Se le había realizado una ecografía que evidenció una gran imagen quística con múltiples tabiques, algunos gruesos vascularizados y otra imagen sólida también vascularizada. En ese momento se decidió realizar una tomografía nuevamente, la cual evidenció una voluminosa masa abdominopelviana de superficies lisas, contenido líquido heterogéneo y multitabicado, además de áreas de hemorragia aguda que podían corresponder al ovario derecho, que en ese momento medía 37 por 22 por 13 centímetros. El diagnóstico probable, según el informe de la tomografía, fue un cistoadenoma gigante de ovario. Estas son algunas de las imágenes en la cual puede verse el desplazamiento tanto del hígado, había informado desplazamiento de asas intestinales, además de una leve compresión de la vena cava inferior. Se le habían solicitado marcadores tumorales cuyo alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica humana eran negativos, y sí una elevación del CA125. En ese momento se realizó un ateneo entre todos los cirujanos de este hospital y se decidió, como plan terapéutico, realizar una laparotomía exploradora. Se le realizó una incisión mediana supra-infraumbilical ampliada, en el cual se evidenció líquido peritoneal citrino, cual se mandó para cultivo, además de la tumoración gigante que comprometía tanto el abdomen, pelvis y la región inferior del tórax. La tumoración era de consistencia dura, elástica, y ahí en las imágenes se puede apreciar la trompa de falopio, en esta otra imagen donde está el círculo, las fimbrias, y en el otro extremo la ligadura de la trompa a nivel del istmo.
Esa es la tumoración que en ese momento pesaba 6 kilos 360 y medía 30 por 23 por 15 centímetros. Tumorcito ovario. Era nena. La paciente luego pasa al servicio de terapia intermedia para un mejor manejo del dolor y control, evoluciona bien, a las 24 horas comienza con prueba de tolerancia, y posteriormente se recibe la anatomía patológica que informó un cistoadenoma mucinoso benigno de ovario. No sé si el doctor Bernauer quiere agregar algo del caso, o... Por ahí escuchar a los panelistas, a ver, por ahí alguna opinión prequirúrgica, de alguna conducta diferente, y algo que teníamos nosotros en duda, porque justo tuvimos una racha de 3 pacientes con tumores anexiales, con el CA125 aumentado, con alfa-feto y gonadotrofina normales. ¿Qué experiencia, o si piden en estos pacientes, en este grupo de pacientes, todos los marcadores, si le dan relevancia o importancia a ese? Buenas tardes. Sí, nosotros a las imágenes quísticas en las pacientes adolescentes le pedimos el CA125, CA19-9 y CEA, que es el antígeno carcino embrionario. El CA125 suele estar elevado en cualquier patología ginecológica inespecífica. Tenés una endometrosis, tenés cualquier cosa ginecológica, es muy inespecífico y no es un marcador tumoral per se, digamos, sí de compromiso ginecológico. Y sí, generalmente les pedimos todos esos marcadores y la laparotomía exploradora es el siguiente paso, no hay mucho más para preoperatorio que le pediría. Sí, bueno, yo concuerdo con Paula, en los pacientes que son adolescentes o preadolescentes hay que tomar todos los marcadores de cistoadenocarcinoma al final de cuentas, que son los epiteliales de ovario. Aparte del alfa-feto y beta-HCG, que seguimos haciéndola, porque también tienen teratomas, por supuesto, estos pacientes, tumores de células germinales. Así que sí o sí pedimos lo que ustedes pidieron, más CA 125 y el CEA. Es frecuente, como dijo Paula, que casi todas las alteraciones ginecológicas tengan CA 125 un poco elevado. Eso no es patológico en ningún caso. Dijeron que pidieron cultivo de citológico y hay varias preguntas en el chat. Supongo que era citológico del líquido, ¿no es cierto? No cultivo, Vanina. Y mi otra pregunta, la gran pregunta al final de cuentas en estos pacientes es no haber terminado con esa laparotomía, porque en realidad lo hicieron perfecto, o sea, había que hacer una oforectomía sin duda, pero lo probable es que hubiese sido lo que salió, que fue un cistoadenoma benigno, y creo yo es fundamental preguntarse si alguien hubiese hecho alguna otra cosa, alguna otra approach quirúrgico más mínimamente invasivo, entre comillas, que una laparotomía media supra e infra. Yo tomo la bandera porque tengo trampa, porque discutimos un poco con César este paciente antes de la cirugía, y la verdad es que, primero, yo creo que el diagnóstico presuntivo era el que fue, probablemente. Yo no he visto, no sé si alguien de la audiencia vio alguna vez un tumor de células germinales de este tamaño, digamos. ¿Has visto, Gloria? Yo no. Pero bueno, sin duda hubiera tenido marcadores positivos si hubiera sido, ¿no? No, eso es lo más terrible, es que es muy divertido porque hablan de que los tumores mayores de 10 centímetros, ¿no es cierto?, probablemente van a ser malignos como concepto, digamos, y eso es una de las cosas que dicen como factor de riesgo primordial dentro de la eventualidad de malignidad y benignidad en los tumores ováricos, pero hemos visto tumores más grandes que que son teratomas maduros. Y por supuesto los marcadores son negativos. Sí, con respecto al abordaje, la verdad es que yo creo que es materia de discusión. Hay quien podría decir que haciendo un abordaje mínimo, haciendo una jareta en el quiste,
aspirando el contenido sin que se vuelque a cavidad y demás, uno podría haber hecho una laparoscopía o una incisión más pequeña. La verdad es que con semejante tamaño, ya una paciente adolescente y demás, más allá de que los marcadores no definan, bueno, es verdad que dice César, es multitabicado, con lo cual quizás es un poco difícil aspirar todo el contenido. En ese momento mi sugerencia fue ir a lo seguro y hacer una laparotomía, porque no teníamos histología previa, y la verdad es que la sospecha de malignidad tampoco podía descartarse. Pero también escucho opiniones, no sé, Nacho, Paula, bueno, Gloria, vos hiciste la pregunta, pero no dijiste que hubieras hecho. Sí, yo, Pablo, siguiendo con lo que vos decís, yo creo que probablemente hubiera hecho exactamente lo mismo. Nosotros tenemos, digamos, no son muchos los epiteliales malignos, pero tenemos, son 3 casos que tenemos y que nos quedan siempre en el tintero, y cuando veía este caso con marcadores negativos y ese volumen, y quizás hay algunas cosas en la tomografía que me hacen pensar en algo más epitelial que en un germinal, no tiene calcificaciones, esta cosa así muy, muy líquida, no tiene tanto componente así de mezcla o heterogéneo, de mezcla de densidades como los germinales para pensar en un teratoma maduro. Me hubiera orientado hacia un epitelial, como bien decía el informe de la tomografía, y creo que lo hubiera hecho directamente la laparotomía por esto, porque tenemos casos de epiteliales malignos en adolescentes con este crecimiento así medio rápido, y probablemente hubiera sido lo que hubiéramos hecho nosotros también. El líquido no fue para cultivo, fue para citológico, negativo. Sí, siendo benignos, probablemente. Está perfecto la conducta, está buenísimo hacerlo, ¿no? Como parte de los protocolos en tumores de ovario. Aclaré porque habían preguntado si era para cultivo. Sí. Hay preguntas en el chat. Doctor Luis Minamango pregunta si biopsiaron el ovario contralateral, si tomaron muestra de peritoneo, epiplón y líquido peritoneal. Se controló todo lo que comentan y no se encontró ninguna lesión ni nada sospechoso como para tomar biopsia. El anexo izquierdo, ovario izquierdo estaba perfecto, y epiplón también, no vimos lesiones peritoneales, y el líquido que había libre era escaso. No hicimos otra biopsia, no. Sí, vale la pena vale la aclaración, ¿no? Porque hay gente joven, antes, digamos, se proponía como protocolo biopsiar sistemáticamente el ovario contralateral, tomar muestras de resecar el epiplón, etcétera, y eso ya ha sido cambiado, digamos, y solamente está indicado biopsiar lesiones visibles, no se hace algo preventivo. Perdón, y también recordar que en los pacientes que se sospecha cistoadenocarcinoma se debe además ver los ganglios ilíacos y intercaboaórticos y periaórticos, dependiendo de dónde esté el tumor. O sea, también eso es parte de la evaluación para tamizaje en este tipo de cánceres, a diferencia de los germinales, pero igual los hacemos siempre. ¿Alguno se le hubiera ocurrido, hubiera pensado en el approach laparoscópico de inicio para este paciente? No. Yo personalmente no. No, porque no tiene espacio, no tiene mucho sentido, pero si hubiese sido un poco más pequeño, hasta el ombligo, yo sí les pongo el laparoscopio para hacer la estadificación por laparoscopía, que es lo que hoy día acepta la FIGO también. Pero este paciente no tiene mucho sentido. Respecto a lo que preguntaba Pablo, si yo lo hubiese hecho de otra forma o más mínimamente invasivo, la verdad es que hemos hecho estos pacientes que te cuento previamente, que han sido teratomas maduros, un gran componente quístico. Este tenía hartos componentes quísticos y otros que son más bien sólidos, y los tabiques que hubiese hecho más difícil probablemente la decisión. Sin embargo, con marcadores negativos,
eventualmente haríamos lo que les cuento hoy, lo que nosotros estamos haciendo en estos tumores gigantes, que tienen marcadores negativos, por supuesto, es hacer una incisión fan steel ampliada, no como fan steel, sino que transversa, suprapúbica, digamos, porque en realidad cortamos absolutamente todos los músculos, no es un fan steel real, y entonces una transversa suprapúbica, y ahí exponemos el tumor en forma súper amplia, como tú puedes subirlo como hasta el nivel del ombligo, y ahí lo que estamos haciendo es una técnica que se describió hace harto tiempo y que yo he usado varias veces, que es poner en la superficie del ovario, como quemarla con el electrobisturí por la superficie, poner histoacril o dermabond, y al tumor le pegas Iovan, por ejemplo, estos plásticos, ¿no es cierto?, estériles, y entonces aíslas la cápsula del ovario, te queda completamente pegada, aíslas todo tu campo y ahí empezar a puncionar y drenar todos los quistes que tenga. Pueden ser aislados porque puedes ir sacando el ovario y haciendo esta punción una por una para poder resecarlo completamente sin ensuciar tu campo operatorio. Es así como hemos logrado sacar masas que llegan hasta el ombligo, hasta el ombligo, perdona, hasta el hígado, muy parecido a esta paciente, porque después de saber que es un tumor benigno, uno dice como, wow, y la tremenda incisión que le hice. Por eso hemos optado esta conducta y llevamos como 5 o 6 de estos grandes de esa forma, sin contaminar el campo. Por lo tanto, si hubiese sido maligno, no hubiésemos cambiado el estadio del paciente. Bueno, ahí respondieron justo una pregunta a la doctora Braverman, que dice, si punzarlo primero para drenar, guiado por eco, por ejemplo, y hacer una incisión más pequeña. Justo ahí No, al respecto, o sea, yo coincido con Gloria en el abordaje. Nosotros lo que hacemos a veces es dar la frecuencia de los germinales, insistiendo en eso, en los germinales malignos. Gran parte de las veces ponemos la óptica aún así en tumores grandes para hacer diagnóstico de situación, para certificar que es de ovario. Uno ve la cápsula esa violácea, y después en algunos tumores, por ejemplo los teratomas que son altamente quísticos, nosotros lo que a veces hacemos es ampliar el ombligo a una mediana mínima y poner como una protección plástica, como una Alexis que le llaman, o algo, y hacerlo con punción, mirándolo y tomando el quiste una vez que se colapsa un poco y traerlo hacia afuera. Siempre la idea es, la punción por eco, el tema es que si es maligno se te puede derramar líquido en la cavidad, y ahí sí se cambia el estadio, o sea, no estaría indicado. Y preguntó el doctor Casella, creo, de la criopreservación. La criopreservación no tiene indicación en estos pacientes. La criopreservación está indicada en pacientes que van a recibir un tratamiento oncológico ablativo desde el punto de vista ovárico, ¿sí? Esta paciente, siendo adolescente y teniendo el otro ovario, no estaría indicado, y más en una patología ovárica que se preserva el mismo tejido. Bueno, muchísimas gracias, excelente el caso y los comentadores también, muy nutritivo. Si les parece, pasamos al segundo caso. Chaco con el doctor Minamango. Luis, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un ratito ya le ubico y estoy con ustedes. Buenas tardes a todos. Felicitaciones por el grupo y por esta webinar y por permitir que presente un caso. ¿Puedo compartir, no? Sí, sí. ¿Se ve? No, se escuchan los clics que estás haciendo. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Luis, no se te escucha.
Estás muteado, Luis. Ajá, tenés muting. Desbloquea el micrófono, Luis, así te podemos escuchar. Luis, ¿nos escuchás? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. La tecnología. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por permitir, como le dije, presentar un caso. Como verán, un lema en la era de COVID: nosotros los cirujanos pediátricos unidos del litoral para el bienestar de los niños. Un poquito, nosotros somos, este es un caso que sucedió aquí en el servicio de cirugía del Sanatorio FEMECHACO, donde trabajamos en la parte privada del Chaco, en conjunto con la doctora Aguirre Clara, que es una colega cirujana infantil que también está en el Chaco y que trabajamos en conjunto. Esto para que vean un poco la ciudad de Resistencia, Chaco, en una época primaveral. Esta es la entrada del hospital Avelino Castelán del Chaco, donde funciona el servicio de oncología pediátrica, ya que oncología pediátrica solamente hay en el hospital y no en la parte privada. Y este es un caso que lo trabajamos en conjunto con la parte clínico-quirúrgica del Hospital Castelán. Esto un poquito para recordar dónde estamos localizados: Chaco, en el noroeste de la República Argentina, lindante a Corrientes, la cual nos une el puente Manuel Belgrano, y esto es un atardecer y un verano de Correntina, y en época de COVID, para que vean el puente cómo está infestado de camiones y autos esperando ser testeados y hisopados en el puente para poder atravesar la ciudad de Corrientes. Bueno, este es un niño de 2 años de edad que concurre al Sanatorio FEMECHACO, nace con una pequeña tumoración cervical y es seguido y controlado por su médico pediatra de cabecera, con ecografías y examen clínico y semiológico al niño, y luego a los 2 años de edad aproximadamente, por presentar aumento de tamaño, lo deriva el equipo de cirugía, lo cual después nosotros le pedimos los estudios marcadores tumorales y una resonancia magnética nuclear. En una de las ecografías de la neonatología cuando nace, en el cuello muestran una imagen de 35 milímetros por 18 de contorno, regulares, circunscripto, móvil, no adherido a tejido superficial y profundo, con áreas anecoicas que confiere una ecoestructura heterogénea. No se observa señal Doppler patológico, tumoración lateral de cuello, pone entre signo por un tumor dermoide o formación braquial. Con esto, bueno, siguió su tratamiento y su seguimiento por el pediatra o de cabecera, y con su seguimiento ecográficos en el 2012, en diciembre de ese año, o sea, los 9 meses, le realiza una ecografía de control que informa una formación que presenta en región anterolateral derecha del cuello, una imagen quística de forma elongada, con contorno definido de 20 milímetros de longitud por 6 milímetros anteroposterior, superficial a una profundidad de 7 milímetros de la piel, y el Doppler sin capacidad de color por planos musculares libres. Hasta ese momento no lo habíamos visto, solo son todas las ecografías que el paciente trae. Después, a los 2 años, 6 meses, en su control, le hace una nueva ecografía, y en la región cervical derecha, en la línea media, en proyección al lóbulo derecho tiroides, se ve una masa hipoecoica heterogénea, de bordes regulares de 50 por 36 por 54 milímetros. Dicha formación presenta alta captación de color. Como ustedes verán en la imagen, en las fotos de la ecografía, cómo se aprecia la tumoración. Bueno, con todos estos estudios previos y de antecedentes, concurre a la consulta en julio de 2019, y la que, bueno, se le pide los marcadores y se le pide la resonancia magnética. Esta es la imagen en la que ustedes pueden aparecer una tumoración heterogénea en la región anterior del cuello, y en la que informa de masa que ocupa el sector lateral derecho del cuello, en proyección del lóbulo tiroideo, que protruye hacia el mediastino superior, en contacto con el timo y troncos vasculares supraórticos.
tiene límites netos, policíclicos y estructuras heterogéneas con áreas de aspecto quístico, otras sólidas y pequeños sectores con contenido graso, comprime y desplaza a la izquierda la laringe y tráquea con leve reducción de su calibre. También comprime y desplaza en dirección posterior al paquete vascular urocarotidio sin comprometerlo. Abarca un diámetro vertical de 76 milímetros transverso y 60 milímetros anteroposterior y 45 milímetros, que puede corresponder a un teratoma, aunque no se descartan otras etiologías. Esto para que vean las imágenes, cómo se aprecia la imagen heterogénea en la región anterior del cuello. ¿Sí? Bueno, con esta conducta, lo que se le hizo en principio, en primer momento, se le tomó una biopsia de la tumoración para descartar o certificar si realmente un teratoma o qué tipo de tumor. En el informe anatomopatológico informan como teratoma maduro cervical, ¿sí? En la biopsia. Bueno, con este diagnóstico y con esta tumoración se planifica la cirugía para realizar la exáresis total. Previamente se le había pedido una alfa-fetoproteína que dio aproximadamente 25.000 unidades de alfa-fetoproteína. Este es cuando planificamos la cirugía. Este es el niño ya de 2 años, como se aprecia semiológicamente en la imagen la tumoración cervical anterior y lateral, móvil por supuesto. Miren cómo se marca eso son la relación con los vasos cervical del lado derecho, el tamaño de la tumoración. Ahí les marco la incisión de la biopsia, y esto para que vean más o menos cómo se ve el tumor, la parte cervical del cuello, en la relación con los vasos, cómo se ve el latido de la carótida. Bueno, se lo demarca para documentarlo y poder después presentarlo así como hoy, una charla, que estos casos son interesantes, tenerlo documentado. Se realiza la incisión, se hace diéresis por plano, una buena disección, tenía plano de clivaje, se liberaba libremente, tenía una cápsula la cual nos permitía liberar de todos los vasos y de los músculos, y se realiza la exáresis total de la tumoración. Dejamos un drenaje en el lecho quirúrgico, si bien no sangraba, pero por tranquilidad y para no tener ninguna complicación y estar corriendo de noche por un eventual hematoma sofocante, le dejamos un drenaje. No sé si todos dejan drenaje, sería una pregunta para todos. En la anatomía patológica de esa tumoración, es el aspecto de la tumoración, nos informa tumor cervicotorácico, que el informe anatopatológico nos informa neoplasia maligna pobremente diferenciada, probable tumor germinal, en la cual que hay una discrepancia de diagnóstico con la biopsia previa, ¿no? Pero los márgenes quirúrgicos tenían 1 milímetro estaban 1 milímetro de la neoplasia, y los cuales ellos después nos dicen que necesita una técnica de histoquímica que hasta ahora no tenemos el informe, para definir si es un germinal o un teratoma. De todas maneras, con este informe y con este tipo de tumor, se lo consultamos al Servicio de Oncología del Hospital Castelán, que están nuestros colegas que fueron invitados por ahí, no sé si estarán presentes. Bueno, ellos le realizaron la tomografía para hacer el escaneo total del tórax, cabeza, todo el nene, y se encuentran algunas metástasis pulmonares. Obviamente la realizan la quimioterapia. Esto para que vean un pequeño, el esquema más o menos, para que se ubiquen. La cirugía fue el 27 de agosto, con unos valores de alfa-fetoproteína que eran de 25.000 y fueron descendiendo a medida que se le fue haciendo el tratamiento de quimioterapia. Tiene un marcador que es su unidad beta negativo, pero el valor significativo era de la alfa-fetoproteína. Se le hizo quimioterapia, etopósido, ifosfamida y cisplatino en 5 dosis. Y posteriormente la tomografía de control ahora en julio, libre de metástasis y de enfermedad. Estas son las tomografías posteriores, y esta es una imagen de video de la tomografía posterior del control post-quimioterapia del nenito.
Bueno, muchas gracias por su atención. Espero algunas consultas o aportes de nuestros colegas expertos en oncología que pueden aportar, qué críticas nos pueden hacer, o cómo lo manejarían, si tienen algún otro elemento, otra táctica, algún otro marcador, o alguna otra opinión que puedan darnos el resto. Muchas gracias. Bueno, no sé si los panelistas quieren opinar sobre el caso. Muy interesante aparte. Doctora Gloria. Sí. Bueno. Paula, perdón. Sí, Paula. no, está bien, o sea, es lo mismo. No, alfa feto 25.000, dicen, en los germinales los marcadores es como hacer una biopsia, no es necesario ni siquiera tomarla como para empezar, digamos, a hacer un tratamiento de previa estadificación. Eso es lo que hubiésemos hecho nosotros, o sea, el marcador de alfa feto en un paciente fuera del periodo neonatal, con esos niveles, es diagnóstico. Lo que puede haber pasado con la biopsia es que pueden haber caído en una zona madura heterogénea, porque el tumor debe haber sido heterogéneo en su constitución, digamos. Y detectar las metástasis podría, con solo los marcadores, empezar como tratamiento para germinal y después operar el primario. Pero bueno, eso es lo que hubiésemos hecho nosotros en nuestro hospital. Sí, me llama la atención un poco cómo se demoró el chico, digamos, tiene una ecografía con algo patológico desde el nacimiento, pero bueno, cosas que a veces pasan, ¿no? O sea, 2 años, un tumor en el cuello, sea un quiste branquial o sea un teratoma, por lo general es quirúrgico en algún momento. Y con respecto a lo del diagnóstico, coincido con lo que dice Paula, o sea, en realidad cuando uno tiene una imagen que coincide con un tumor germinal y entonces pide los marcadores, y los marcadores son positivos, ya sabemos que estamos frente a un tumor germinal maligno. Tiene algo de saco vitelino, que suelen ser focos pequeños en alguna parte del tumor, y como pasó con el tema de la biopsia, a veces no es todo el tumor maligno, sino que son de repente focos que pueden estar en alguna parte y que puede haber esta discrepancia entre biopsia y pieza completa. Y quizás ahí hubiera sido la cosa más diferente, ¿no? Porque entonces con diagnóstico de tumor maligno lo hubiéramos estadificado, como decía Paula, con la tomografía, y si vos ya tenés un tumor que ya es metastásico, probablemente no hubiéramos avanzado directamente sobre el primario, sino que hubiéramos hecho quimio previo, y después capaz vas a resecar un tumor que, como son quimiosensibles, hasta puede ser más fácil todavía la cirugía. Pero bueno, eso es quizás la diferencia de lo que nosotros hubiéramos hecho en el hospital. Sí, bueno, es un poco lo mismo de Paula e Ignacio. Hubiésemos hecho alfa-feto de THCG como marcadores primarios. Por supuesto, uno tiene que pensar que también es la posición de un neuroblastoma, aunque la resonancia apoyaba un poquito más a que fuese un tumor de células germinales. También me llama la atención el por qué demoraron tanto tiempo entre el diagnóstico de una masa y finalmente decidir hacer la cirugía. Hay teratomas maduros en el cuello, por supuesto, lo más frecuente es linfangiomas o malformaciones linfáticas, digamos, y los teratomas, así que eventualmente lo hubiésemos hecho antes. Y eventualmente hubiésemos dado quimio por las metástasis pulmonares, sin embargo, con el componente maduro que tenía, probablemente no hubiese disminuido mucho de tamaño, al menos la lesión primaria. Así que creo que no hubiese cambiado tanto la aproximación, y la cirugía obviamente fue súper adecuada. Así que no tengo nada que decir con eso. Probablemente lo hubiésemos dejado drenaje igual, ya que había una pregunta al respecto. Bien. Bueno. Sí, perdón. Muchas veces llegan tarde porque a veces son del interior o a veces los pediatras lo manejan como algo superficial o algo pequeño, y a veces los padres no quieren tomar una cirugía todavía de conducta, a veces quieren esperar todavía un poco de la idiosincrasia de la gente, hace que a veces demore a la consulta. Por eso tardaron 2 años teniendo un diagnóstico, como ustedes dijeron, al recién nacido. Pero bueno, suelen pasar como esas cosas, otras cosas más.
acá en el interior. Por eso, como muy bien planteado el doctor Ciro, interesante conocer la realidad a veces del interior, que es totalmente distinto a los grandes centros donde ustedes se manejan y como consultan los pacientes antes, o el criterio de otros colegas o pediatras, ¿no? Por eso es interesante tener todas estas reuniones y poder aprender más y conocer. Sí, yo creo que es súper importante en ese sentido exponer lo que pasa, digamos, porque efectivamente si entre nosotros, o sea, si se nos hubiese presentado cualquiera de nosotros como cirujano el paciente, lo hubiésemos resecado, pero si solamente lo vio un pediatra, pasan esas cosas y lo importante es la educación continua de ellos también, o sea, de que este caso se lo presenten a pediatría y no solo entre cirujanos. Porque lo probable, y bueno, uno no sabe obviamente que si este paciente fue maligno desde el inicio o no, pero estos pacientes se pueden malignizar con el tiempo simplemente. O sea, puede ser que la quimioterapia que recibió ahora, si se hubiese operado en el periodo recién nacido, no hubiese sido siquiera necesaria. Y sí, no hubiese llegado a tener metástasis como mostraba en la tomografía, lo más probable. Bueno, excelente el caso y en los comentarios se traduce un poco lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Las dificultades que a veces tenemos en el interior para el manejo de estos pacientes complejos. Bueno, seguimos con Rosario, el Hospital Vilela, con el doctor Francisco Cosielo. ¿Estás, Francisco? Acá estoy. A ver si puedo compartir pantalla. Me parece que tiene que dejar de compartir Luis. Ya, sigo viendo. Tiene que dejar de compartir Luis. Doctor Linamando, ahí está, ahora sí. Ahí estamos. ¿Listo? Sí, ya está. Ahí se ve, Francisco. ¿Ahí ven lo mío? Sí. Todo perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Francisco Casielo, yo soy concurrente de segundo año del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Vilela de Rosario. Y bueno, la idea es compartir un caso clínico que, como verán en esta imagen inicial, está relacionado con el páncreas. Vamos, la idea, en realidad yo lo armé en un formato un poco distinto a lo que venimos viendo, es un poco un usted qué haría. Si quieren, no sé si quieren que vayamos contestando sobre la marcha o a lo mejor lo cuento todo y después lo hablamos como venimos haciendo. Eso... si no, sobre la marcha está bien, Fran. Vas preparando a ver qué haría. Dale. Bueno, nuestro caso clínico, una paciente de mujer de 13 años, con antecedente de BOR, con el último episodio a los 4 años, y está en seguimiento con el servicio de nutrición por trastorno de la conducta alimentaria. El motivo de consulta fue en mayo del 2018, ella consultó por un dolor abdominal, que fue derivada en realidad por el pediatra de cabecera, porque ese cuadro tenía 2 años de evolución, con dolor abdominal que era intermitente, pero que ya en las últimas 3 semanas se había exacerbado. Y había agregado en la última semana vómitos de tipo gastrobilioso que eran aislados y autolimitados. Con ese cambio de clínica, la pediatra le pide una ecografía que informaba una formación hipoecogénica heterogénea, ovoidea, de bordes netos, de 49 por 36 milímetros, subhepática, posterior a la cabeza de páncreas. Con una vesícula litiásica de paredes finas, la vía biliar conservada, el wirsum de calibre conservado, y el páncreas se veía con una estructura también conservada. En el laboratorio, que se le había pedido un laboratorio completo con perfil hepático y demás, lo único distinto eran los glóbulos blancos de 11.200, pero que tenía la fórmula conservada. La verdad que era todo normal. Entonces, bueno, nos llega esa paciente, y acá la primera consulta que le hago es, ¿usted qué haría? La internamos y vemos un control evolutivo por el tema del dolor y los vómitos. Hacemos el control, pero de manera ambulatoria,
la estudiamos un poco más y le pedimos una tomografía de abdomen y pelvis o una colangioresonancia por esa lesión en relación al páncreas. Tomografía. Resonancia, más colangioreso. La idea es que, digamos, de última el público vaya poniendo en el chat, así vamos hablando, pero sí, todos queremos ver una imagen por lo menos. Bueno, nosotros por facilidad y disponibilidad también en el hospital, lo primero que hicimos fue pedirle una tomografía de abdomen y pelvis que informaba una lesión ocupante espacio sólida, retropancreática, situada por delante de los grandes vasos. La misma mide 5 por 4 por 8 centímetros, sin un refuerzo significativo de contraste endovenoso. Desplaza la vena porta en sentido superior izquierdo, al páncreas hacia adelante y comprime parcialmente a la vena cava inferior. Y se ven además múltiples estructuras ganglionares mesentéricas. Ahí les paso algunos cortes axiales, donde se ve bien la lesión pancreática en relación a la cabeza del páncreas. Y estos son algunos cortes coronales, que se ven los desplazamientos de los vasos. Fíjense que la imagen es heterogénea, tiene algunos tabiques incluso por dentro. Ya que estamos, Gloria, ¿vos por qué empezarías con una reso en vez de una tomografía? Es que lo que pasa es que la tomografía, este es un tumor, ¿no es cierto?, que está localizado probablemente cerca de la cabeza de páncreas, y la resonancia nos entrega mucha más información en esa zona, y aún más si es de páncreas la tumoración. A resonancia en casi todo, por lo demás. ¿Y le harías de inicio una resonancia con gadolinio como para ver el páncreas en su estructura o una resonancia, una colangioresonancia? No, le habría hecho las dos cosas, por eso dije resonancia y la colangio, porque la reso con contraste nos va a permitir ver cómo se comporta la masa, y la colangio reso para ver cómo se comporta la viabilidad y el conducto pancreático, porque en realidad son las dos cosas, es una colangio pancreático reso, con respecto a la masa que estamos viendo ahora. Bien. En principio, y pregunto, ¿no tenía ningún síntoma ni ninguna alteración de laboratorio para pensar que había compromiso de vía biliar, digamos? No, tal cual. O sea, ella tenía el dolor ese abdominal intermitente y había presentado vómitos, de hecho gastrobiliosos, pero no tenía, digamos, síntomas obstructivos, ni ictericia, coluria. Ni amilasa, Y ni... en el laboratorio, todo normal. Todo normal. Bueno, con esas imágenes le pedimos un laboratorio con marcadores tumorales, y de ahí están los que pedimos: alfa-fetoproteína, gonatrofina coriónica humana, el CA19-9 y el CA125, todos dentro de valores normales. Entonces nos volvemos a plantear qué haríamos en esta situación. Lo internamos y hacemos un control evolutivo, también un control y seguimiento ambulatorio. La paciente ahora, cabe destacar que con los analgésicos recibidos en la internación ya estaba asintomática de nuevo. Le hacemos una econdoscopía y evaluar hacer una punción de aspiración con aguja fina. Vuelvo a plantearlo de la colangio-RMI porque primero fue hecha la tomografía. Hacemos una punción percutánea guiada por TAC o la operamos. A mí me parece importante tratar de arrimar el bochín en este punto, ¿no? Digamos, de cuáles son las posibles etiologías de esta lesión y en base a eso plantear cuál va a ser la conducta.
Me parece que tenés que pensar, porque si estás pensando de repente en un tumor papilar del páncreas, quizás la conducta ya sería quirúrgica. Si estás pensando que puede llegar a ser otra cosa más, quizás me incline hacia algún otro estudio, digamos. Me gustaría saber en este punto, ustedes que estaban pensando como posibles etiologías de la lesión, ¿en qué tipo de origen estaban pensando? Bueno, esto se discutió en el comité de tumores, donde, bueno, obviamente están los oncólogos, cirujanos y la gente de diagnóstico por imágenes, y sí, estaba un poco orientado al diagnóstico presuntivo, digamos, de un tumor pseudopapilar. Por la forma, digamos, por las características de las imágenes, por el momento, digamos, de presentación en una mujer joven. Así que bueno, después de haberlo discutido y demás, y también por el tamaño de la tumoración, y que eso le había generado clínica, se decidió tomar la conducta quirúrgica, desde nuestra parte. ¿Habían pensado en algún otro origen de la lesión? Sí. Que no sea el pseudopapilar. Sí, con las imágenes de esas tabicaciones que se vienen en el medio, también se había pensado, por ejemplo, en los tumores quísticos, los cistodenomas mucinosos, por ejemplo. Y después, la verdad que, por ejemplo, también se podría pensar dentro de diagnósticos diferenciales con los productores de mucina, digamos, en los NIPM. Pero bueno, la paciente nunca había presentado episodios, digamos, de pancreatitis como para sospechar de ese lado. Y seroso, digamos, no tenía la imagen característica. Perfecto. Francisco, ¿y no hubiera sido oportuno hacer una colangio-RMI como para tener una visualización correcta del árbol biliar y demás antes de afrontar una cirugía? Bueno, esa era otra de las cosas que se plantearon. De hecho, con los oncólogos, digamos, se había planteado primero hacer una colangio-resonancia también. La realidad es que tenemos cierta dificultad en conseguirla, no se hace en el hospital. Ahora, en esta última etapa, es un poco más fácil porque se ha comprado un resonador, entonces, que no es del hospital, pero sí depende de la municipalidad, entonces las resonancias se consiguen más rápido, si se quiere. Pero bueno, con esas imágenes y con la clínica de la paciente y por el tamaño del tumor, se decidió la cirugía. Y la dificultad de obtener otro estudio complementario, digamos. Bueno, lo que se hizo fue una duodenopalmetectomía cefálica con reconstrucción a lo Child, con preservación del píloro. Esta es una imagen esquemática, digamos, de lo que sería la pieza quirúrgica, y esta es la pieza quirúrgica original, real, con toda la resección. Esto sería anterior y esto es una vista posterior. La anatomía patológica de una neoformación primaria pancreática con histomorfología e inmunofenotipo compatible con tumor sólido pseudopapilar de páncreas, que se desarrollaba en la porción cefálica, la cual estaba encapsulada y resecada completamente, medía aproximadamente 5 por 4 por 4 centímetros. El margen quirúrgico distal estaba a menos de 0,1 centímetro de la neoplasia que estaba encapsulada. Los márgenes quirúrgicos duodenales estaban libres de lesión, y en la pieza se resecaron 9 estructuras linfáticas peripancreáticas, también libres de lesión pancreática. Esta es la pieza quirúrgica, y esa es un poco la microscopía. La paciente en el postoperatorio cursó 5 días en terapia, no requirió medidas invasivas, en ese momento inició nutrición parenteral, pasó a sala, pero comenzó con registros febriles. Se tomaron hemocultivos y urocultivos,
Y al 7º día del postoperatorio, como no mejoraba la curva febril, se decidió realizar una tomografía en la cual se veía líquido en el lecho quirúrgico, en el espacio de Morrison subhepático y la gotera paretocólica izquierda, de escasa cantidad, y tenía alguna alteración de la perfusión del riñón izquierdo. Entonces se planteaba, digamos, por las imágenes si no era alguna cuestión infecciosa de origen hematógeno. Comenzó con antibióticos empíricos, piperaciclina, tazobactam, más amikacina, pero la paciente persistió con los registros febriles. Los cultivos fueron negativos, se le pidió una ecografía donde informaba moderada cantidad de líquido libre intraabdominal en el espacio paretocólico y la pelvis, y también una colección subfrénica derecha de 2 por 3 centímetros, con derrame pleural bilateral, con un despegamiento de 16 milímetros a la derecha y 8 a la izquierda. Entonces, a continuación, digamos, se le pide una tomografía para ver mejor las colecciones que informaba la ecografía, y ahí, además de la colección subhepática, se ve una, digamos, a nivel de epigastrio, de hecho mucho más amplia. En esta imagen se ve bien, incluso con aire en su interior. Entonces, con esto, ¿qué conducta ustedes tomarían? Una antibiótico terapia y control evolutivo, drenaje percutáneo guiado por tomografía de las colecciones, hacer un abordaje videolaparoscópico y drenar las colecciones, o un abordaje laparotómico para el drenaje de las mismas. Yo pensaría que tiene alguna fístula pancreática o algo así, en un paciente así. Quizás lo que haría es punción y drenaje de las colecciones, para ver si cierro o no. Pero pensaría por ese lado. Yo también, pero no por TAC, por eco. Sí, también, por eco. Pero sí punción y drenaje. De hecho, lo hubiera pensado quizás cuando ya empezó a aparecer el líquido libre. Nosotros hemos tenido la complicación de la fístula pancreática y la buscamos, porque aparece. Y si aparece, empieza a aparecer el líquido, enseguida tratamos de ser agresivos y enseguida drenar. Bueno, nosotros, también pensando en fístula pancreática, se terminó realizando el drenaje percutáneo. Esto también, la discusión si ecográfico o tomográfico, en realidad en el hospital también acá interviene la gente, el equipo de diagnóstico por imágenes, y bueno, ellos siempre, o casi siempre, digamos, realizan las punciones guiadas por tomografía. Yo creo que es por una cuestión de... Y te excede, no tiene que ver con vos. Tal cual. Bueno, se realizó el drenaje, se evacuó el material citrino de la colección a nivel de epigastrio, salieron 200 mililitros, subfrénico 50 mililitros, y en ese líquido tenía una amilasa de 15.200 unidades por litro. Bueno, con eso se estableció el diagnóstico de fístula pancreática tipo B, por el requerimiento, digamos, de punción y drenaje, y además, fue de bajo débito, porque el máximo que tuvo fueron 100 mililitros en 24 horas, y luego se mantuvo entre 50, no mucho más que eso, hasta que ya después de casi 16 días no tuvo más débito el drenaje, digamos. Requirió obviamente nutrición parenteral, y durante 14 días se realizó tratamiento con octiotride. Además, tuvo un neumotórax laminar derecho durante la punción, que era visto más bien por tomografía, se tomó conducta expectante, no tuvo ninguna repercusión clínica. Los cultivos de ese drenaje fueron negativos. La paciente fue evolucionando progresivamente de manera favorable, hizo en total 26 días de tratamiento antibiótico endovenoso, y luego completó los 30 días vía oral y en domicilio. Tuvo buena evolución clínica, y más o menos un mes después de la internación y la cirugía, se fue a la casa.
pero vuelve en enero del año siguiente, o sea, a los 6 meses aproximadamente, por dolor abdominal, con un cuadro de 12 horas de evolución de dolor a nivel epigástrico de tipo continuo, asociado a vómitos gástricos, autolimitados. En el laboratorio, como positivo, tenía 14.200 glóbulos blancos con una fórmula neutrofílica y una milasemia de 2091. En ese momento se le pidió una radiografía de tórax y abdomen, no tenía ningún hallazgo de jerarquía, y la ecografía estaba también dentro de los parámetros normales. Fue interpretado como una pancreatitis, y ahí es la pregunta que viene, digamos. Le hubiesen hecho tratamiento médico, le hubiesen hecho algún otro estudio más profundo, digamos, tomografía, colangioresonancia, o explorar, digamos, la anastomosis yeyuno-pancreática, ya sea por laparotomía, por veda, o hacer una econdoscopía. Yo le habría hecho una colangioreso. Hay que estudiar, obviamente, si tiene una estenosis de la anastomosis biliar. O sea, perdón, pancreática. Bueno, justo le estaba por hablar Ignacio, no sé qué va. No, lo mismo. Ahí está, bueno. A estudiarlo. Acá le solicitamos una colangioresonancia. La realidad es que el resultado, había cambios en la morfología por los antecedentes quirúrgicos, pero no tenía ningún hallazgo patológico de jerarquía. Acá se ve el páncreas, el Wilson tenía un calibre conservado, esto un poquito más inferior, y esta es una reconstrucción. La paciente evolucionó, después de este resultado, digamos, evolucionó satisfactoriamente con tratamiento, digamos, médico, y se fue dada de alta. Pero a los 2 meses vuelve por dolor abdominal, un cuadro similar, dolor abdominal en epigastrio, esta vez está irradiado hipocondrio izquierdo, asociado a vómitos, un laboratorio con una milasemia de 1000, se le pidió una radiografía de tórax y una de abdomen, no tenía ningún hallazgo patológico, al igual que la ecografía. En ese momento se tomó una conducta médica, porque ya teníamos la resonancia previa que no informaba de ninguna alteración. Evolucionó clínicamente bien, se fue a la casa, pero, perdón que la pasé, al mes, vuelve a consultar por dolor abdominal, un cuadro, digamos, similar, con una hiperamilasemia. En este caso, la internación empezó con registros febriles diarios, por lo cual se le solicitó una tomografía, pero la realidad es que lo único que se vio era un poco de líquido libre peripancreático, no tenía colecciones netas, la paciente evoluciona favorablemente clínicamente, y la pregunta ahora es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con tratamiento médico? ¿Le volvemos a pedir una colangioresonancia? ¿O ahora sí le exploramos la anastomosis yeyuno-pancreática? ¿Por la aparatomía, por veda, o hacer una econdoscopía? Nacho, Pau, ¿no te dormiste, Pau, todavía? No te vemos. Qué dolor de cabeza. Yo le repetiría la colangioreso en principio. Siempre antes de hacer cualquier cosa. Una DPC con estos cuadros intermitentes de dolor. Hay que descartar el Wirsum que no haya dilatado, digamos, que no esté estenosado. Esa es la primera y más frecuente causa, por lo menos de lo que pude también preguntar a los cirujanos de adultos, que tienen mucha más experiencia. Es lo primero que hay que descartar. Sí, y yo no haría nada agresivo, entre comillas, o sea, ir a explorarlo sin tener un diagnóstico por imágenes que me apoye a algo intervencional posterior. Sí, yo lo que pienso también, que como para tener en cuenta, no para que no forzar a explorar, pero es el antecedente de la fístula y en el postoperatorio inmediato, y quizás haya quedado alguna parte del páncreas que no está
incluida dentro de la anastomosis, algo que no está terminando de drenar y que termina haciendo pancreatitis crónica, porque hay una parte que no termina de drenar, y que capaz el Wilson sí, y te drena casi todo el páncreas, y hay alguna parte que te esté haciendo pancreatitis. Yo no te puedo asegurar porque es muy difícil de corroborar eso, pero sí hemos tenido un paciente que hacía cuadros a pancreatitis a repetición, y lo que fuimos viendo es que hubo una parte del páncreas que se fue como atrofiando. Una vez que se atrofió, dejó de molestar, pero qué sé yo, te lo digo... Sí, como un caso... No sé si... Sí, anecdótico, ¿no? Pero sí concuerdo en que por más que uno hace el estudio y lo tiene que repetir y repetir, antes de tomar cualquier conducta quirúrgica, sí necesitaría ver alguna imagen que me haga por lo menos tener una idea de qué es lo que yo voy a plantear en la cirugía, o qué plan voy a hacer en la cirugía, antes de tomar la conducta. Bueno, nosotros en ese momento, como no tenía, digamos, como la paciente evolucionó satisfactoriamente, y ya, o sea, de nuevo, la resonancia primera que se había hecho, quizás ya era media antigua, pero era normal, y la dificultad en conseguir un estudio nuevo, se hizo tratamiento médico, la paciente evolucionó bien, pero bueno, una vez más, vuelve por una pancreatitis. Entonces, ahí sí nos planteamos de nuevo, hacemos una colangioresonancia, teniendo la dificultad que nos genera, digamos, en obtener ese estudio, o intentamos hacer ya un abordaje y explorar esa anastomosis. La realidad es que en ese momento se discutió de nuevo en comité y demás, y se decidió hacer una videoendoscopía para ver si había posibilidades, digamos, de llegar al asa biliopancreática. La realidad es que no se logró progresar el endoscopio, así que el resultado, digamos, fue nulo. La paciente evolucionó bien y una vez más vuelve al hospital por un cuadro de pancreatitis, pero en este caso tuvimos el hallazgo ecográfico del conducto de Wirsum con un calibre aumentado, de 4.6 milímetros. Le pedimos en ese momento una tomografía, ahí ya en la tomografía se puede ver el Wirsum dilatado, entonces, ahí se ve en toda su extensión. Entonces, ya ahora sí, con el diagnóstico, digamos, ¿usted qué haría? ¿Hacemos tratamiento médico como veníamos haciendo? ¿O planteamos un abordaje, por ejemplo, mixto, hacer una videolaparoscopía exploradora y buscar el asa y hacer la endoscopía, por la dificultad que tuvimos previamente en la vea, intentar hacer una econdoscopía, o el abordaje lo hacemos de manera laparotómica? Perdón, Francisco, en base al tiempo y que quedan algunos casos por presentar, vamos a terminar con la presentación. Así lo termino. Gracias. Dale. Nosotros entonces, bueno, hicimos un abordaje mixto. Se hizo una videolaparoscopía exploradora, enterolisis, una enterotomía, se pasó el endoscopio y se dilató la anastomosis. Esto ya es el asa, digamos, eviscerada. Ahí donde se hizo la enterotomía, se pasó el endoscopio. Ahí tenemos el equipo de endoscopía. Ahí se había logrado tutorizar la anastomosis yeyuno-pancreática. Ahí se pintó el Wirsum, que se veía dilatado. Se le progresó un balón, se dilató, y así quedó la anastomosis luego de la dilatación. La paciente evolucionó satisfactoriamente clínicamente, y nos pasó que en marzo volvió con un episodio de similares características pese a esto. Entonces, un poco el caso clínico era traído acá para pensar si hay que hacer algo más o no. La realidad es que ahora la paciente tiene, bueno, ya entre todas estas cosas pasaron 2 años, tiene 15 años, se encuentra asintomática, el último episodio fue hace 5 meses, tiene mejoría del hábito alimenticio,
sigue en seguimiento con nutrición, está tolerando una dieta variada y nunca más volvió a tener episodios de dolor. No sé si... Bueno, quiero hacer algún comentario. La pregunta es si ahora harían algo más o esperamos y nada más. Si lo pasaríamos a los ciudadanos de adultos. Claro. Más fácil. Lo que tienen que... alguna imagen ahora de la paciente que corrobore que nada, que está bien el WIRS o cómo respondió a la dilatación. Pedirle una colangioresonancia, por ejemplo. Claro, como alguna de control. Perfecto. Si llega a ser otro episodio de dolor, que puede pasar, obviamente hacerle la imagen. Nosotros, obviamente, la experiencia en pediatría es baja con las DPC, porque son las indicaciones muy, muy ajustadas, pero bueno, me puse un poquito a investigar y acá en el hospital hubieron 2 pacientes con dilatación del Wirsung, en el cual el servicio de intervencionismo por vía percutánea y en forma retrógrada le colocó un stent en el Wirsung, como algo más definitivo. Y bueno, tuvieron buena evolución con eso. Y otra cosa, si bien esta paciente, bueno, viene por esta cuadro de alteración de la alimentación y demás, el seguimiento nutricional para ver la función exocrina pancreática es fundamental también, ver las deposiciones, pero eso, bueno, si lo sigue nutrición, si hay algún déficit enzimático y demás, seguramente lo están considerando. Por ahora vienen, todas las enzimas y demás están bien, digamos. Bueno, yo te hago un comentario, Guille, antes. Algo que a nosotros nos pasó y que la verdad, como decía Paula, no es que hay muchísima experiencia en estos casos en pediatría, pero lo que sí nos pasó a nosotros es encontrarnos con algunos tumores que no son pseudopapilares, que están en esa localización, y algunos incluso no necesitarían una DPC, ¿no? Entonces, algo que nosotros nos planteamos siempre antes de tomar la decisión de hacer una DPC, es una biopsia por congelación, que no va a ser diagnóstico definitiva, pero sí que nos puede orientar en 2 grandes grupos. O sea, si yo veo que me ven imágenes de pseudopapila o alguna cosa parecida a eso, me quedo tranquilo y sí avanzo con la cirugía. Y lo que quiero sí descartar, y que hemos tenido nosotros, son por ejemplo tumores neuroblásticos. Este tumor no terminaba de quedar claro si es parte o no del páncreas. A veces la bocha del tumor de pseudopapila está incluida dentro del páncreas y no deja ninguna duda, pero hay veces que no. Nosotros hemos tenido 2 tumores neurogénicos que tenían esta localización y que no, la DPC no le va a curar de absolutamente nada de esto, entonces no tiene ninguna indicación. De hecho, un paciente, y ya que estamos para aprender todos, terminó muriéndose en la cirugía, en un neuroblastoma, no tenía indicación de cirugía. Si ese chico se hubiera hecho una biopsia, hacía quimio, hacía otro camino completamente distinto. Y hemos tenido 2 pacientes con malformaciones vasculares, tipo linfangioma y demás. Entonces, a veces en este lugar hay lesiones que, por eso te decía al principio, para tomar conducta, ¿no? Entonces, me parece que si uno va a tomar la decisión de hacer una DPC, está bueno tener alguna idea de, por lo menos, descartar cosas como esto que te estoy diciendo. Algún tumor neurogénico, un linfoma que hemos tenido también, en realidad una leucemia promielocítica que da como pseudotumores, digamos, y que tenía ahí en la segunda porción del duodeno. Nosotros siempre hacemos una congelación de rutina antes de decidir la DPC. Y la otra pregunta que te quería hacer es, en base a toda la evolución y todo, ustedes no dejaron drenaje, pues nosotros por lo general siempre dejamos drenaje. ¿En el postoperatorio de la DPC? Sí. Sí, había quedado con drenaje, pero no... Pero no dio nada y lo sacaron. Pese a eso hizo las correcciones. Bárbaro. Después es una cosa que cada uno lo lleva, digamos, toma la decisión. Nosotros hacemos por lo general una anastomosis gastropancreática. A mí personalmente me resulta mucho más cómodo, es más rápido, la reconstrucción es súper anatómica porque te queda el páncreas a la cara posterior del estómago, y después hacemos píloro yeyuno, y sobre esa base de yeyuno la vía biliar quedan las 3 anastomosis juntas, y lo que para mí es un gran beneficio es el tema de poder acceder a todo endoscópicamente para las complicaciones, tanto del páncreas como de la vía biliar, queda todo accesible por vía endoscópica. Pero bueno, nada, eso también va mucho en cada institución.
Nada más, dice. Bueno, perfecto. Bueno, en base al tiempo que ya venimos transcurriendo, me parece que tenemos una audiencia muy, muy numerosa, eso quería recalcar, llegamos en un momento 95, en este momento 89 participantes, la verdad que muy contentos con la cantidad de gente que está conectada en este momento. Bueno, nos toca a nosotros ahora Santa Fe, vamos a presentar dos casos a diferencia de los que vienen presentando que no están resueltos. Yo les mandé a ustedes un resumen de dos casos a los panelistas, pero en realidad el segundo caso lo cambiamos por uno que ingresó hace 2 días al hospital, así que es nuevo. El primero que vamos a presentar es uno que no está del todo resuelto, con ustedes la doctora De Petrini Marianela, que es nuestra residente de 4º año del hospital. Ahí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bien. Sí, Mari, se escucha y se ve bien, así que adelante. Bueno, el primer caso es un nene de 7 años, oriundo de nuestra ciudad, que ingresa sin antecedentes familiares y personales de jerarquía. Ingresa en nuestro hospital derivado de otro hospital de la ciudad con diagnóstico de neumonía con un derrame pleural izquierdo. Refiere como antecedente de enfermedad actual un dolor pleurítico de 48 horas de evolución asociado a un cuadro de disnea de 6 horas y además refiere en el interrogatorio ortopnea de 24 horas. Niega fiebre, cianosis y tos. Al examen físico, el nene es un nene que se encuentra de regular aspecto general, presenta palidez cutánea y mucosa, 35 respiraciones por minuto, saturando 100%, pero con 3 litros de oxígeno. Se constata una hipoventilación basal izquierda y matidez pulmonar izquierda. Ingresa con un laboratorio con 12.900 blancos, una forma neutrofílica, 10 de hemoglobina y hematocrito de 29, con 468.000 plaquetas, un eritro de 9. Se le solicita una radiografía, que es esta que se ve en pantalla, donde se ve un velamiento de todo el tórax izquierdo. Con esta radiografía se decide pedir una ecografía que informa un derrame pleural izquierdo de moderado volumen, contenido heterogéneo y multiparticulado a expensas de septos finos. Un despegue de 25 milímetros y se visualiza consolidación pulmonar con broncograma aéreo compatible con neumonía. Esas son algunas de las imágenes de la ecografía. Bueno, y ahora la pregunta es un poco qué queríamos. Habíamos hecho, Inés, no sé si la opción de votación tenés. Estoy, perdón. Si quieren ir votando, las opciones eran TAC, resonancia, drenaje punción, o tratamiento médico o interconsulta con neumonología. ¿Se puede ver la radiografía de nuevo? La idea es si pueden votar rápidamente, así lo vemos rápidamente. Ahí Gloria quería volver a ver la placa, así que se la pueden ir mostrando mientras que vota. Por ahora va el 40%. ¿La placa? Sí. Bueno. Bueno, voy a preguntar toda clase. ¿Querés decir algo, Gloria, de la placa o...? Perdón, sí, lo que pasa es que, perdón, es que no es como la clásica neumonía, está demasiado velado, no sé, me molesta un poco, pero claro, si tengo una ecografía que habla exactamente de lo mismo, es como extraño. Probablemente por esa razón eventualmente pediría una imagen más, porque no me calza la historia con la placa y la eco. Bueno, hay más o menos el 53% pidió tomo y resonancia, una imagen, igual también casi 42% lo hubiese pulsado. A ver cómo siguieron ustedes.
Bueno, nosotros en base, teniendo en cuenta un poco también que era domingo, cuando empezó su paciente, se decidió hacer un drenaje pleural, primero punción y toma de muestras, se evidenció que tenía un hemotórax izquierdo, así que se hizo el drenaje y se colocó el tubo de drenamiento pleural. En ese momento nuestras sospechas diagnósticas pasaron a ser algo neoplásico, la posibilidad de una tuberculosis y un hemotórax idiopático. Se lo repite el laboratorio, se constatan 10.000 blancos, hemoglobina de 9, hematocrito de 26, eritro de 9, también bastante baja, LH de 336, serologías todas negativas, los marcadores tumorales también negativos, unidad beta y alfa-fetoproteína, y la coagulación todo dentro de valores normales. Y perdona, ¿lo que sacaron no lo mandaron a citológico? Sí. Lo tengo más adelante del informe. Vale. Ahora menciona. Le hicimos una tomografía en la base izquierda, informa una condensación con broncograma aérea. En el campo superior izquierdo, área de aspecto redondeado oval de 60 por 50 por 65 milímetros, que refuerza en forma heterogénea con contraste endovenoso. Esa es una de las imágenes. Se le analiza, bueno, acá tenemos el resultado del líquido pleural, el citofísico turbio rojizo con los 3 millones de glóbulos rojos frenados, con 5.600 leucocitos, vaciloscopía del líquido negativa y la anatomía patológica del líquido negativa para células neoplásicas. Le hicieron también una punción de aspiración de médula ósea, que es negativa para células neoplásicas, y una PPD negativa. Perdón, una cosa importante dentro del escáner que nos mostraste es que no muestras la fase ósea, porque un tumor que está ocupando la cavidad pleural o es un Ewing o es un neuroblastoma como opciones primarias. Entonces siempre hay que buscar la fase ósea. No. Hay que votar. Sí, si quieren ir votando, nuestra... De hecho, mira, si uno es mal pensado en la segunda costilla esta que se ve como media destruida, no sé si es una imagen prestada de una foto solamente, o es real y es un Ewing. ¿No quiere venir a trabajar a Santa Fe, Gloria? No queremos adelantar el caso, pero bueno, sí tiene algo que ver con eso. No podemos mostrar más imágenes como de video, porque la verdad es que las veces que intentamos hacerlo se nos ha trabado el tema del Zoom y preferimos mostrar las imágenes congeladas, digamos. Perdón, disculpen, yo soy Néstor Rossi, soy del Servicio de Oncohematología del Hospital de Niños, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, la verdad que la doctora, vamos a seguir con el caso, pero traela, Guille, a la doctora. De todos modos coincide algo, que entraron 2 chicos, recordando uno con una masa tumoral izquierda y otro con una masa tumoral derecha, y uno con un muy buen aspecto y otro con un muy mal aspecto. Este era el del buen aspecto. Pero bueno, a veces hay que observar el todo y hay que prestar mucha atención a los pequeños detalles, y esos pequeños detalles también son los socios. Sí, es verdad, veníamos con racha, era el segundo paciente, creo que en el mismo mes, si no me equivoco, Néstor, y... La misma semana. La misma semana, sí, sí, es verdad, fue terrible. Bueno, siguiendo, entonces, como vemos, la mayoría optó por la opción de punción biopsia. Nosotros lo que decidimos fue hacer una mini toracotomía anterior, más biopsia de la masa. El resultado de la anatomía patológica nos dejó un poco boquiabiertos y nos informa que tiene presencia de bronquiolos terminales revestidos por epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado y músculo liso por debajo, ductos alveolares y alvéolos en sectores atriclásicos con macrófagos alveolares en su interior, con un diagnóstico que corresponde vinculable al secuestro pulmonar extralobar. Y nos sugieren desde anatomía patológica realizar la inmunomarcación.
Lamentablemente, entre el resultado de la anatomía patológica y la inmunomarcación pasaron cerca de 20 días. La inmunomarcación nos viene de nuevo con sospecha diagnóstica de secuestro. Y bueno, otra vez de nuevo la opción de ver qué es lo que harían ustedes. Nosotros en nuestro hospital, por lo menos, la experiencia con las punciones, biopsias, la verdad es que la mayoría de las veces nuestros patólogos nos dicen que el material es insuficiente. Entonces, por eso, como para asegurar el diagnóstico, preferimos hacer una biopsia excisional. No sé qué opinión tienen con respecto a eso los panelistas. El problema de las masas torácicas es que a veces, como tú quieres hacer una mini toracotomía, finalmente puedes sacar algún tejido que no sea la masa. O sea, si yo tuviese el problema que tienen ustedes, eventualmente le hubiese puesto un toracoscopio para ver que esté realmente sacando lesión tumoral y no eventualmente alguna otra cosa adyacente o lo que fuera. Por eso nosotros preferimos la punción, biopsia, porque hacemos bajo eco, nos aseguramos que estamos en la masa misma. No sé si hubiese entrado insisto, en una toracotomía anterior, que es como, estamos hablando como si fuera para linfoma, pero obviamente hay que ver todas las imágenes que tienen y ver dónde estaban, pero muchas veces puedes caer en timo y no en la lesión misma, no sé. Sí, la opción anterior fue que la imagen tomográfica realmente estaba bien cerca de la pared anterior del tórax, entonces por eso decidimos, nos parecía que íbamos a caer derecho sobre la lesión. Nacho, Sí, yo coincido con la conducta de la biopsia. A mí me da la sensación de que a veces en estos tumores que están cerca del opérculo torácico, la verdad es que pueden ser cualquier cosa. Nosotros hemos tenido rhabdomiosarcomas ahí, meduloblastoma, neurogénicos, o sea, neuroblastoma y neuromas y todo ese tipo. Y también se mezcla un poco lo que es mediastino anterior con la posibilidad de algún linfoma, timoma, teratomas y demás. Así que la biopsia me parece que es lo indicado. Yo capaz prefiero hacerlo toracoscópico y ver, me ayuda además a ver un poco más de dónde viene el tumor. Cuando el tumor está bastante medial, bien cerca del mediastino, entonces si vos entras con la cámara, vos pones al paciente de costado y metés en línea axilar la cámara, la verdad es que lo ves bien, lo ves de frente y lo podés tomar una buena muestra. Ahora, la verdad es que la anatomía patológica es un gol en contra, ¿no? O sea, vos venías con el diagnóstico de tumor y de repente te pone secuestro extralobar y la pregunta de qué hago con eso. Si tiene diagnóstico de secuestro, yo lo sacaría directamente, pero no bueno, puede ser un secuestro si sangró y todo, o sea, o es un secuestro que está malignizado, cosa que solamente está pero es escrito en el rarísimo. libro, Publicalo. está escrito en el libro, publicado, y por eso en teoría lo sacamos, etcétera, cosa que ya no se está haciendo eventualmente, o tengo que biopsiarlo de nuevo y saber que caí en la lesión real. Pero claro, pero porque la verdad que la descripción de la anatomía patológica no es ni que le erré y le fui el pulmón sano, porque no es un pulmón sano, ni tampoco es una imagen o una anatomía patológica de tumor. La verdad que es un tiro en contra esta situación. Pero bueno, acá te pregunto, Guille, ¿ustedes, digamos, están seguros de que biopsiaron una lesión? Que no se llevaban un pedazo de pulmón puesto que estaba superpuesto, pegado a la lesión. Las mismas cosas que hacemos nosotros todo el tiempo, entonces vamos a seguir pensando en la sospecha de un secuestro que se decía. La decisión fue una angiotac para ver el vaso nutricio, en caso de que esto sea un secuestro o bien la confirmación de otra lesión. Nosotros para poder hacer la angiotomografía tenemos que pedir, hacer el estudio en un medio privado, lo cual nos lleva tiempo de autorizaciones, tiempo burocrático. Marianela, Guille, yo le quisiera aclarar a los colegas
que era un paciente que tenía un estado general espectacular. O sea, no era un paciente que uno lo veía y decía, pucha, era extremadamente tumoral. Pero bueno, teníamos un laboratorio que no decía absolutamente nada, no había un solo marcador que nos complicara, un eritro de 9. Y el tema del secuestro, lógicamente, cuando uno habló con la patóloga nos decía, y puede ser, ha pasado por tejido pulmonar, se arrastró tejido pulmonar o entró algo de tejido pulmonar en esa biopsia y lo complicó. De hecho, Guillermo, Marianela y el equipo de cirugía, Magalí, ponían todo el ahínco en llegar a resolver algo, y a veces era complejo en el sentido de ver el paciente y tener esa otra cosa, esa masa que nos complicaba. Después sí, también se nos siguió complicando, y hoy es un paciente que también está complicado, pero ese es el final de la historia hoy. Nosotros, mientras se planificaba, o sea, se hacían todas estas cuestiones de pedir la angioTAC, esperar el resultado de la inmuno y todo, controlamos al paciente, en realidad la parte de la clínica pediátrica, inmunología, bueno, seguían al paciente cada 48 horas, todas las semanas. Bueno, la cuestión es que la angioTAC nos informa que tiene una gran masa ocupante de espacio en el vértice pulmonar izquierdo, la cual tiene continuidad con las estructuras del mediastino anterior superior, que pareciera corresponder a timoma, aunque no se descartan otras etiologías, midiendo 73 por 84 por 109, sin observar vasos nutricios, que fue lo que específicamente le pedimos que nos informaran. La masa en ese momento está viendo el doble de prácticamente lo que medía cuando consultó el paciente. Ahí tenemos algunas imágenes. Bueno, con esta angioTAC y todos estos resultados que teníamos, decidimos hacer un atendido interdisciplinario, para lo cual solicitamos la colaboración del doctor Marcelo Barrenechea del Hospital Garrahan, con el cual estamos muy agradecidos. Toda la parte de anatomía patológica, oncología, cirugía, diagnóstico por imágenes, creo que no, y bueno, los clínicos pediatras que nos juntamos y hicimos este ateneo. Discutimos y lo llevamos a la conclusión de que debíamos hacer una nueva toracotomía, que se realizó una toracotomía posterolateral izquierda y se tomó una nueva biopsia de la masa torácica. La anatomía patológica informó que tenía un tumor de células pequeñas, redondas y azules vinculables a un tumor neuroectodérmico primitivo, BINET, sugiriendo inmunomarcación y biología molecular. Con esta anatomía patológica, el paciente inicia quimioterapia, ya por su tercer ciclo se le pidió un PET que informa que en el hemitórax izquierdo presenta una masa sólida heterogénea con componente fundamentalmente intratorácico y componente supraclavicular y subescapular. Diámetro mayor, cefalocaudal de más de 129 milímetros con actividad metabólica periférica y submáximo de 5.3 en la región medial. Contacta con la pared torácica con lisis del primer arco costal anterior. La lesión produce un importante desplazamiento cardiomediastinal hacia la derecha y colapso total del lóbulo superior izquierdo y parcial del lóbulo inferior. Actualmente el paciente se encuentra cursando el tercer ciclo de quimioterapia con doxorubicina, vincristina y ciclofosfamida. Bueno, un poco la respuesta para el doctor Carauni, sí, fueron los mismos patólogos, indudablemente los que nos equivocamos fuimos nosotros en la toma de la biopsia. No sé, para el panel de expertos, qué experiencia con tumor de Pinet, tratamiento médico, ulterior quirúrgico, qué experiencia tiene, o qué nos pueden comentar a este paciente que está todavía haciendo la quimioterapia. Bueno, lo más probable es que responda a la quimioterapia en forma súper buena, habitualmente disminuyen de tamaño en forma notable, y por la posición que tiene igual es un poquito más difícil, por supuesto, el planificar la cirugía porque está en primer arco al final de cuentas. Sí. Y lo que yo haría es, en el momento de la cirugía y a pesar de las
toracotomías que ya tiene, hacerlo por toracoscopía, elegir ahí guiado por toracoscopía el dónde y cómo voy a hacer la resección costal, porque idealmente hay que sacar al menos la costilla de abajo, en este caso, no sé si la primera, obviamente no puede, arriba, con un buen colgajo de partes blandas, pero van a tener que resecar probablemente al menos los dos lugares en donde se hicieron biopsias previamente. El pulmón lo más probable es que esté pegado y eso se puede hacer por abajo, digamos, o sea, por dentro, cuando ya hayan sacado el bloque de costilla y simplemente se reseca el pulmón adherido con stapler y es una cirugía que es bastante simple si es que uno lo planifica de esa forma. Pero sí hay que sacar buenos márgenes, y eso lo hacemos con biopsia contemporánea para poder tener márgenes adecuados al tiro. Lo hacemos siempre video asistido. Sí. Nosotros, bueno, ya más o menos ustedes saben que bueno, nosotros con Barrenechea tenemos bastantes pacientes vistos acá porque nos derivan bastante también. Mi primera opinión, volviendo al diagnóstico, un paciente con hemotórax, le busco el tumor hasta que se muestre lo contrario. No hay un secuestro que sangre, o sea, es rarísimo, y le busco la costilla en este caso también, comida, porque tumor que sangra, bueno, si puedo acceder a la tomografía, que como ustedes explicaron a veces no es tan rápido, por lo menos hacer una biopsia y desconfiar si viene parénquima pulmonar. En este caso. Y el tratamiento nosotros directamente lo hacemos abierto porque sabemos a qué costilla vamos a tener que ir por el centello inicial. Ya sabemos que capta la primera, así que esa sí o sí hay que sacarla. Lo que hacemos nosotros, yo nunca vi un pinet tan alto, siempre generalmente son del quinto, que yo recuerde en nuestra experiencia para abajo. Lo aclaro porque nosotros generalmente sacamos la costilla enferma y después sacamos una por arriba y una por abajo, como para darle margen macroscópico considerable, sacando toda la pared, y si hay pulmón o diafragma de acuerdo a la altura, también se saca. Con respecto al pronóstico de este paciente, generalmente son muy quimiosensibles, como dijo Gloria, y si tiene derrame inicial, como es este caso, sí o sí va a radioterapia pulmonar, o sea, de ese hemitórax. Así que, bueno, eso sería seguramente lo que haríamos nosotros, completado los ciclos de quimioterapia operarlo y luego completarlo, consolidarlo con radioterapia. Sí, perdón, Paula, la toracoscopía que hacemos no es para buscar la costilla, porque esa la sabemos, sino que las partes blandas asociadas. Al final de cuentas, cuando tú abres el tórax por fuera, no sabes cuánta pleura tiene alterada secundariamente ese tumor. Y entonces siempre vienen de la costilla, pero las partes blandas pueden ser mucho más amplias. Entonces, lo que hacemos es delimitar por dentro el tumor, que puede, insisto, ser mucho más extenso que solamente el arco comprometido en el Ewing, tal como lo ven acá. O sea, si ustedes ven, la costilla es como una cosa focal y por dentro tienen un crecimiento súper expansivo, que es lo que hacen los Ewing, y tienen mucho componente de partes blandas que también hay que resecar con márgenes adecuados, y es por eso que hacemos la toracoscopía, para poder guiarnos y no caer dentro del tumor en las partes blandas. Ignacio, no sé si querés opinar algo. No, coincido en lo que dijeron Gloria y Paula, y nosotros en esta discusión, este intercambio de opiniones que se planteó, nosotros por lo general siempre metemos la cámara y nos ayuda a ver qué es lo que está pasando adentro, pero con la idea que decía Gloria, de cuando voy a hacer la toracotomía y qué músculos voy a cortar, asegurarme de no llevarme puesto, digamos, el tumor que puede crecer adentro de manera endofítica y que me lo puedo, en la toracotomía, llevármelo puesto. Pero nada más que eso. Guille, bueno, me encantaría que cuando... No quiero ni especificar ni deslindar responsabilidades del anatomopatóloga ni nuestras. Simplemente vi un comentario, cambiemos de anatomopatólogo, lo cual a veces es complejo. La anatomopatóloga mostró
que hay pulmón, se ha llevado puesto en la maniobra quirúrgica o no, pero no nos quedamos tranquilos, se siguió investigando el paciente y llegamos a la conclusión. Tal vez hubiésemos llegado antes, sí, puede ser. Tal vez no somos los que nos quedamos callados y dejamos de pedir cosas, y a veces el interior sufre estas cosas, como también lo sufrió el doctor Luis en el Chaco. Entonces, hemos pedido, la patóloga es bastante aplicada, por decirlo de alguna forma, y consulta con el Garrahan. Pero bueno, a veces pasan estos pacientes, y cuando las papas queman, se les queman a todo el mundo. A nosotros se nos queman más frecuentemente, tal vez, por un montón de otras razones. Pero no quiero deslindar ni dejar de justificarnos que hicimos las cosas de alguna u otra forma. Nada más que eso. Disculpen, pero bueno, tenía que contestarlo, no me puedo callar. Guille ya me conoce. El doctor que está opinando, el doctor Rossi, el jefe de servicio de oncología del ASIA. Bueno, espero que cuando tengamos que operar a esta paciente ya esté superado el tema del COVID, así podemos invitar a alguno de los panelistas a que venga a ayudarnos en la cirugía y poder disfrutarlas entre todos. Bueno, para terminar las jornadas, o este encuentro de amigos, vamos a hacerlo pensar un poquito para que nos ayuden a tomar decisiones de un paciente muy nuevo. Vamos a cambiar, porque yo les mandé un neuroblastoma que íbamos a presentar, pero vamos a presentar otro, que es un paciente que entró hace 2 días al hospital. Así que bueno, nos gustaría que nos ayuden a tomar decisiones. Esto es cortito y está bueno para pensarlo. Bueno, el paciente es un nene de 11 años, derivado de la ciudad de Reconquista, que al norte de la provincia de Santa Fe. La ciudad de Reconquista queda al norte de la provincia de Santa Fe, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, para los que son de Buenos Aires. El paciente había consultado el 1 de agosto en Reconquista por una tumefacción que presentaba sobre la parrilla costal derecha. La madre lo lleva a consulta refiriendo que el nene había tenido un traumatismo en las 48 horas previas. Lo refiere como un pelotazo fuerte. Además, refiere que presenta tos de 4 meses de evolución, que era emetizante y mutoica, pérdida de peso del mismo tiempo de evolución, y el niño le refería a su mamá que cada vez que comía o ingería alimentos sentía un gusto putrefacto. En Reconquista lo medican con ceftriaxona y clindamicina, toman cultivos, los cuales vienen negativos por ahora, con un laboratorio que presenta 23.800 blancos, con una fórmula 82% de neutrófilo y 14 callados, una hemoglobina de 7,5, hematocrito de 25,8, 900.000 plaquetas, eritro de 45 y PCR de 120. Le piden una ecografía que informa colección particulada heterogénea que se extiende desde la cavidad pleural por el espacio intercostal hasta la pared anterior por debajo del tejido celular subcutáneo. Se realiza, bueno, le piden también una tomografía y lo correlacionan con la tomo y observan signos de consolidación de hemitórax derecho y parte del lóbulo superior derecho, derrame pleural heterogéneo que impresiona corresponder en empiema, que se extiende hacia la pared torácica derecha formando una colección voluminosa. Estas son algunas de las imágenes de la tomografía. Ahí se observan adenopatías. No sé si les llama la atención algo en las imágenes que ven, si quieren comentar algo. A mí en lo personal, aparte de ver algo que está dentro y fuera del tórax parece, me llama la atención, y esto es algo que de hoy, digamos, me llama la atención la poca, marcá con el mouse, la poca diferenciación con el hígado que tiene, sobre todo en la parte posterior, ¿no? Como que no se ve el borde neto del diafragma. Yo no sé si eso lo está improntando, está comunicado, digamos, mental. No sé qué les parece. Pero en la coronal se ve un poquito más delimitado el diafragma, creo yo. Perdón, ¿cómo? No se escuchó. Digo que en la coronal se ve eventualmente bien el diafragma, se ven bien los pilares a medial y a lateral.
No estoy 100% segura que no tenga una alteración el hígado también. Coincidimos. Ahí se observa. Eso. Bueno, claramente que biopsiarlo. Claramente. Nosotros lo recibimos a este paciente con regular aspecto general, crónicamente enfermo, desnutrido, que al examen físico se le constata una tumoración costal derecha de 10 centímetros por 10 centímetros aproximadamente, duroelástica, dolorosa la palpación, espontáneamente no le duele, sin signos de flebosis, presenta regular entrada de aire bilateral, con ausencia de murmullo vesicular en la base derecha y sin ruidos agregados. Además tiene un soplo sistólico, y el abdomen blando, depresible, indoloro, y el hígado en presión aumentado de tamaño. Es un nene que pesa 21 kilos, tiene 11 años, talla 124, las dos parámetros por menos del P3 de lo que correspondería. En nuestro nosocomio le pedimos un nuevo laboratorio que informa 15.000 blancos, 68% de neutrófilos, 4 callados, que incluso en este momento está mejorado, e informa neutrófilos con granulaciones tóxicas. Hemoglobina de 7, hematocrito de 24, 780.000 plaquetas, eritro de más de 120, PCR de 74. El resto normal, excepto la LDH que está un poquito elevada, y la sub-beta y la alfa-fetoproteína, las dos normales. Se instaura tratamiento con extracción de clindamicina, diclofenac cada 8 horas, oxígeno a 1 litro de soporte, que el nene lo usa cuando lo necesita, si no, no lo usa. Se le hace una transfusión de glóbulos rojos, y en sus 2 o 3 días que llevan en el hospital, porque la verdad es que por sospecha también, por tener una patología respiratoria grave y demás, se le solicitó el aspirado para el COVID, el cual nos demoró un poco toda la parte de imágenes y demás. Un poco, para aclarar, nosotros entró en el área COVID por sospecha de COVID. Se hace el hisopado, ese hisopado a nosotros nos demora 24 horas. Cuando viene a las 24 horas viene dudoso, así que hay que repetir el hisopado y el resultado definitivo, que el hisopado es negativo, lo tuvimos ayer, el día de ayer, exactamente. En estos días que se tuvo este tratamiento, presenta una mejoría de su aspecto general. Actualmente se encuentra febril, había presentado un registro febril en Reconquista, pero acá en el Hospital de Alasia no tuvo registro febril, y se le solicitaron las diferentes visualiza procesos glucoico vascularizado, levemente heterogéneo, que se produce entre los espacios intercostales y alcanza partes blandas de la pared nasal, presentando las mismas características. Produce festionado del borde hepático, no descartando compromiso por continuidad. Como principales diagnósticos se plantea proceso granulomatoso crónico, tuberculosis, versus linfoproliferativo pleuropulmonar, no descartando otras etiologías. Consolidación con broncograma aéreo del lóbulo superior derecho y lóbulo inferior derecho, derrame pleural hipoecoico particulado, con despegue de 9 milímetros, con el paciente roteado hacia el seno postopénico posterior derecho, que impresiona la distribución atípica, ya que se encontraba superior, y adenopatías axilares reactivas. Y hasta acá es lo que hemos podido recopilar. Un dato que no sabe la doctora Petrini, porque esto es del mediodía de hoy, se le hizo un ecocardiograma. No tengo el informe, pero por lo que me explicó la cardióloga que hizo el estudio, hay un vaso que está comunicando la masa con la vena pulmonar, como que se está alimentando desde la masa hacia la vena pulmonar. Eso como un dato de color. ¿Y ahora? ¿Qué les parece? No, una cosa, si este paciente no tuviese todas estas cosas con la hiperplaquetosis y tuviese tos quintosa y todo lo demás, yo diría es una tos convulsa, pero de todos modos es complicado. Este paciente tiene un eritro de 120, tiene todos los marcadores negativos, y la verdad que, bueno, vamos a escucharlo a los que más saben de cirugía. Creo que nosotros habíamos planteado hacer algunas cositas que el lunes se van a hacer. No sé si tienen alguna opinión, doctora Gloria, Paula. Conociendo nuestro medio y con todos los antecedentes tipo cronicidad que se relataron,
descartaría tuberculosis como primera instancia. Estamos en es fácil porque estamos en un ateneo de oncología y pensar en lo maligno siempre está bien, pero me parece que por la epidemiología, la desnutrición, los palillos de tambor en los dedos, la desnutrición, el medio social y demás, descartaría como primer gesto la TBC, ya sea por biopsia que bueno, después va a generar una fístula, pero de la pared misma, o si no una vaciloscopía, si se puede hacer, o una PPD y el estudio que el infectólogo indique en su medio. Doctora, está pedida la PPD, está pedida una PCR de una característica nueva que yo no la había escuchado nunca, porque estoy alejado de la clínica. Está en marcha eso, no tenemos el resultado. No, la vaciloscopía que se le hizo en Reconquista, en el lugar de origen, viene negativa, y la PPD, si no me equivoco, también. Sí, y nosotros en el hospital a veces la vaciloscopía igual puede venir negativa. No te descarta que el paciente igual tenga tuberculosis en las enfermedades así pleurales o peritoneales, a veces puede ser vaciloscopía negativa. No, yo pienso lo mismo, la verdad que no termino de ver claramente una imagen de tumor, si hay una lesión ahí heterogénea y difícil de medir y demás. Me pregunto, ¿no? si este vaso nutricio o este vaso que drena en la pulmonar, que sale del tumor, no es en realidad la vena del lóbulo inferior drenando en la pulmonar, y esto es capaz una gran neumonía. Qué sé yo, es difícil de saber. Yo creo que hay que hacer alguna... Pero te habla de que es una formación vascularizada. Bueno, pero es que si es una neumonía también va a estar vascularizado. Si es parte del lóbulo y es todo un proceso empiema, inflamatorio y demás. Pero bueno, yo como te había dicho hace un rato, capaz una aguja para pincharlo de afuera y que nos oriente si esto es pus o no, ya es un gran camino. Y después, si no, sí, hacer una biopsia. Pero bueno, es interesante a ver qué es lo que va a pasar con esto. Yo me inclinaría más, como decía Paula, hacia algo más inflamatorio, crónico y demás. Pero bueno, todo puede ser. Doctora Gloria, ¿no pensaría que puede ser algún tumor tipo, algún tumor maligno? ¿O también se inclina por el... Sí. No, la historia efectivamente es de algo inflamatorio. Tiene estos 4 meses de o sea, todas estas cosas de hemoptisis o tos hemoptoica, que habla de algo crónico y lento, pero claro, uno no puede descartar tumor obviamente sin tomar una muestra de algo que tenga un crecimiento que sea súper lento y por eso empezó a invadir tanto. Insisto, o sea, uno podría pensar en un Ewing, hemos tenido pacientes así también que terminan siendo tumores, pero obviamente calza más con algo más inflamatorio. Sin embargo, y obviamente la biopsia es lo que va a mandar y yo lo haría ya percutáneo en esa lesión de partes blandas que tiene afuera, o sea, no me demoraría en hacer nada más, no haría videotóraco, no nada, sino que tiene esta masa que está saliendo afuera, ahí punciones, biopsias con trucos seriadas o como abanicadas para que no salga solo necrosis, y la mandan a todos los estudios posibles. Yo creo que con eso va a bastar para hacer el diagnóstico. Puede ser hasta una actinomice, o sea, todos estos hongos destructores de baja, al final de cuentas, de baja agresividad en tiempo, puede ser una opción también. O sea, TB, actinomice, son cosas que se pueden dar y dar todo este cuadro. Y hoy tuvimos una reunión en el hospital y bueno, la idea justamente el lunes va a ir al quirófano a una biopsia parietal de eso que bomba sobre la pared, y van a salir muestras para todo tipo de micosis y demás, tuberculosis y por supuesto para biopsia. Te iba a decir, recuerden que a pesar... perdón. Dale. Perdón. Lo que me hace pensar un poco la imagen esta es en el tumor subinflamatorio o tumor miofibroblástico, lo único que capaz de repente, no son muchos los casos, pero uno que hayamos tenido abajo en el tórax y que tiene un componente así medio expansivo y que
no respeta mucho los límites, pero es lo único que podría pensar, así como que se me ocurre. Sí, pero también puede ser un desmoide de células pequeñas y que también se comportan de esta forma súper, o sea, un poquito más lentos y que empiezan a infiltrar por todas partes. Por eso la biopsia es fundamental, pero además pensar en todo lo infeccioso, y este paciente igual puede tener una enfermedad granulomatosa crónica de base, o sea, con alteración de los granulocitos, y hacer estas inflamaciones e infecciones como de más bien de encapsulado. Proceso frío. Sí, y que se comportan como pacientes totalmente diferentes. Por lo tanto, la biopsia y cultivos de todo estilo es lo que hay que hacer en este paciente. Y bueno, por lo que la doctora Gloria coincide con un poco con lo que nosotros tenemos planeado, o sea, no ingresar a la cavidad torácica, sino manejarnos con lo que está bombando ahí sobre la pared. No sé si están todos de acuerdo en eso. Sí. Es una paciente que tiene la desprolijidad, pero la verdad es que es nuevo y no alcanzamos a preparar tan bien el caso porque todavía no lo tenemos resuelto, pero el lunes va a quirófano y prometo que les voy a mandar imagen y les voy a contar cómo sigue esta historia. También tiene reactantes de fase aguda como la hiperplaquetosis, la leucocitosis, tuvo PCR, todo. O sea que bueno, pero bueno, sí, obvio que la biopsia o si viene algo de la baciloscopía que no parece. Les aclaro que es un paciente que cuando ingresó con 7 de hemoglobina y la dificultad respiratoria, se transfundió porque sería interesante también una ferritina como reactante de fase aguda, que no se hizo. Pero bueno, no, otra cosa, yo le quería comentar a la doctora Gloria que como el otro niño fue un Ewing, este nene cuando vimos la segunda costilla, vimos como que estaba volada y después nuestro imaginólogo la empezó a mirar con un detalle y no, nos dijo que estaba normal, pero también pensamos como una posibilidad de tener un tumor de Ewing en este paciente, por lo menos nosotros, esto fue en estos días. Y es un poco, como decía Guillermo, es un paciente y Marianela es un paciente que tiene pocos días en el hospital y que bastantes cosas se le pudo hacer todavía, pero que va a ser complicado y creo que va a terminar siendo infeccioso, apuesto a eso y una tuberculosis, creo que pasa por ahí la cosa. Sí, ni pregunté porque supuse que habían mirado las costillas exhaustivamente después del caso anterior. Exactamente. Fue eso lo que pasó. Una vaca que llora. Otra vez no, decíamos, otra vez no. Bueno, sin más, me queda nada más que agradecerles a todos los que estuvieron presentes y ni hablar a los panelistas. No tengo forma de invitarlos a tomar un liso. El liso en Santa Fe es un vaso de cerveza muy característico, que el doctor Sabuidel lo conoce. Pero bueno, por el resto nada más, muchísimas gracias. Doctor Bonavía, no sé si te quiere decir algo. No, la verdad que está todo dicho, la audiencia fue espectacular, los casos presentados muy buenos. Agradecerle a Nacho, a Paula, a Gloria. La verdad que para nosotros es un honor que estén con nosotros. ¿Cómo? Y a Pablo que se tuvo que ir a operar. Pablo se tuvo que ir a operar. Así que muchas gracias a todos y bueno, esto sigue en pie y nos juntamos el mes que viene. Así es. Muchas gracias a todos, se pasaron. Chao, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes nos cuentan qué pasó con este niño Susilla? Sí, claro, sí que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.